Muy bien. Dice la palabra, la iglesia de Corinto era una iglesia muy conflictiva. Tenía el privilegio de recibir muchos dones de parte de Dios. Era una iglesia altamente prosperada. Prácticamente no les faltaba nada, tenían todo lo necesario. Pero eso había provocado un terrible problema de parte de ellos. Se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto soberbios, arrogantes, porque se creían mejor que los demás. Y es asombroso cómo el Señor, a través de su palabra, hace una radiografía de sus hijos. Y nosotros nos parecemos mucho a los corintios, lamentablemente. Nos parecemos a los efesios, a los gálatas, nos parecemos a los fariseos. Por eso es que cuando uno lee la Biblia debe leerla con ojos propios, no pensando lo que ellos hacían, sino que ellos son un reflejo de lo que somos nosotros. Rebeldes, necios. ¿Cuántas veces Pablo predicó la palabra y en alguna ocasión se sintió frustrado? Porque cuando regresaba a visitar esas iglesias, porque lo que Pablo hacía era que viajaba por todo ese mundo de Asia, visitando constantemente las iglesias. O sea, él no llegaba, predicaba y se iba y nunca más volvía, ¿no? Pablo regresaba al año siguiente. En alguna parte de la escritura del Nuevo Testamento dice Pablo, hablando a su ayudante, mira, volvamos a visitar a los hermanos, vamos a ver cómo están. Y se llevaba unas sorpresas horribles cuando encontraba a la gente que él le había enseñado la palabra. Los había encontrado viviendo nuevamente como antes de él. Y cuando uno examina esas cartas y esa conducta y nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos exactamente igual. Cada 8 días hay que repetir la misma enseñanza, hay que repetir la misma lección. Ahí lo tenemos, dice verso 36 de Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. ¿Para qué dice? Para ver cómo está. Y es una vergüenza que ellos, Pablo los encontró exactamente como antes. Pero la mayor vergüenza para mí es que cada 8 días el Señor tenga que repetirnos lo mismo. Somos duros de servicio. No queremos entender que la transformación que el Espíritu Santo espera de nosotros o quiere hacer en nosotros es para mejorar nuestra vida. No es para hacernos daño. He aprendido que los mandamientos no son mandamientos para prohibirnos cosas. Los mandamientos de Dios son para distinguirnos entre los del mundo y nosotros. Esa es la finalidad. La finalidad de aprender la palabra de Dios es que nosotros nos distingamos. Pero no queremos entender que cuando rechazamos las enseñanzas de la palabra, nos estamos mezclando con los del mundo y no se ve la diferencia. No se ve que seamos diferentes, estamos exactamente iguales. Por eso Pablo le dice a su discípulo, a su ayudante Bernabé, vamos a ver cómo están. A ver si ya cambiaron, a ver si entendieron,
A ver si sus conductas han mejorado con lo que nosotros les enseñamos. Y usted lee la palabra. Encontró a los Gálatas que habían retrocedido nuevamente. Fue cuando él dijo: ¿qué les pasó? Y no les hablamos la palabra, pues. Y no les dijimos a ustedes que no era correcto vivir como antes. ¿Qué les pasó? ¿Quién los fascinó? Y esa es la pregunta que debe hacerlos nosotros. ¿Qué me pasa? Quiero pedirles disculpas porque soy necio en insistir en que usted le pregunte a usted. Que no le pregunte al Señor, no le pregunte al Espíritu Santo. Pregúntese usted: ¿qué me pasa? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no obedezco? ¿Qué me sucede? Por eso Pablo, cuando se encontró con su pecado, él no le echó la culpa a nadie. Él dijo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero encuentro algo, dijo Pablo: Dios me ama. Pero ahí está hablando del pecado, del, no de los, como ya aprendimos. Una cosa es estar en los pecados del mundo y otra cosa es vivir en el pecado. O sea que cada uno de nosotros tiene un pecado que nos gobierna. Es ese famoso gigante que nos vence, pero no gigantes en plural. Entonces yo insisto, porque es mi propia experiencia y es porque lo que encuentro aquí en la palabra. Para mí Gálatas es la radiografía más vergonzosa del cristiano, porque los Gálatas nos demuestran que estamos en el mismo nivel de ellos. No obedecemos, no cumplimos la palabra. Nos llama la atención el Espíritu Santo, pedimos perdón, pero volvemos como los cerdos a las algarrobas. Es vergonzoso de veras. Por eso Pablo, cuando va a ministrar la comunión, advierte algo. Dice 1 Corintios 11:17. ¿Qué dice Pablito? Ya no, ¿qué dice Pablo? Sino Pablito. Gracias. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Quiere decir que Pablo tiene palabras de alabanza en algún momento. Pero en esto no los alabo. Y créanme que no me levanté hoy en la mañana pensando, voy a leer esto. No, esto ahorita me lo está dando el Señor para mí mismo. Para mí mismo. En esto no los alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Entonces la pregunta: ¿por qué se congrega usted? ¿A qué vino? ¿A qué vine yo? ¿Cómo voy a salir de este lugar? Por eso es que el jueves hablábamos, el Espíritu Santo nos enseñaba: salgan tristes, salgan adoloridos de este lugar, salgan avergonzados, no por el pastor, sino de su propia conducta. Porque el jueves pasado hablábamos de despojarnos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre es lo que nos hace hipócritas, mentirosos, falsos. Y vístanse, decía la palabra, o dijo la palabra, del nuevo hombre que es en Cristo. Entonces Pablo visita a los corintios y los encontró totalmente carnales. Cuando Pablo los visitó la primera vez, porque son 3 cartas, pero una de las 3 se perdió, como dicen mis profesores, ¿qué diría esa carta que el Espíritu Santo mejor la borró? ¿Qué diría? Porque si con una iglesia Pablo fue pero tenaz y tierno, pero duro, fue con los corintios. Así que ¿qué diría la otra carta?
Mejor que ni la lean, diría el Espíritu Santo. Porque si esta dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Adorar a Dios, obedecerlo, por favor, escucharlo. Pero ya sabemos que la palabra, bíblicamente hablando, escuchar significa obedecer. Si la mamá se lo dice a los hijos, cuando le dice oíme, oíme, no le basta, escúchame. Porque al decir escúchame, está diciendo obedéceme, hombre. ¿Por qué no me escuchas? Lo que le está diciendo es un sinónimo: ¿por qué no me haces caso? Y es lo mismo que dice Dios. ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me obedecen, pues? ¿Qué les pasa? Por eso para mí es doloroso tener que enseñar lo que me enseña la palabra. ¿Por qué me dices Señor si no me obedeces? Me lo dices de adorno, me lo dices por costumbre, por religión. No te atrevas a llamarme Señor si no me obedeces. Es como un hijo que le diga papi a su papá: pero ¿por qué me dices papá y no me haces caso? Igual dice Dios: ¿por qué me dicen Señor? No se atrevan yo lo diría, yo lo arreglo conmigo mismo. No se atrevan a llamarme Señor si no me obedecen. Díganme Jesús, carpintero, no sé qué de Galilea, díganme lo que quieran, pero no me digan Señor, porque para el Señor, la expresión Señor es su nombre. Por eso dice la palabra que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre: Señor. Pero para nosotros esa expresión se ha convertido en algo religioso. Por eso Él nos reclama y nos dice: ¿por qué me dicen Señor? Que les dé vergüenza quiere decir eso. Y yo voy un poco más allá. No abusen conmigo. No abusen de mi bondad. Les va a ir mal. Y Pablo sigue diciendo: pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia. Por eso he enseñado que cuando nos reunimos formamos la iglesia. Hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. O sea, lo creo porque lo estoy viendo, dice Pablo. Porque es necesario que entre vosotros hayan bandos. Es necesario eso. ¿Sabe por qué? Para que se manifieste quiénes son los verdaderos cristianos. Por eso es necesario. Por eso es necesario el chismoso, para que se sepa quiénes son los chismosos. Por eso es necesario el leproso, porque el leproso, cuando venga de la calle, va a reunir a otros leprosos. Pero también es por eso necesario el santo, porque el santo va a aglutinar a los santos. ¿Me estoy explicando? Si aquí está clarísimo, está claro. La pena que nos debe dar, y aquí está el problema, es que yo no sea el chismoso, que yo no sea el leproso, que yo no sea el que hace divisiones. Aquí hay gente que se va a visitar a otras familias para dividirlos. Que no sea yo esa persona, que no sea yo el desobediente, el rebelde, porque es necesario que hayan rebeldes. Por eso dice, es necesario que hayan bandos, que haya divisiones. Cuide usted de no ser usted el que divida las familias.
No sea usted quien traiga la lepra del pecado a esta iglesia. No sea usted. Mejor que sea otro. Porque es necesario, verso 19, que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, os reunís. Esto ya no es comer la cena del Señor. Ya no es vivir la palabra. Ya no es cuidar la santidad. Iglesia querida, un día va a venir el juicio de Dios sobre nosotros. Y no estoy hablando de Apocalipsis, no. Ese juicio va a venir sobre el mundo. Pero un día va a venir el juicio de Dios sobre su iglesia. Va a venir, hombre. Va a venir. Y usted debe decir en este momento, no, tengo que arreglarme. Tengo que arreglarme. Por eso dice la Biblia que estarán dos en una cama. Uno será dejado y el otro será llevado. Eso quiere decir que aún los matrimonios, y aquí es en donde quizá voy a ser pesado, pero si su esposo no quiere obedecer la palabra de Dios, usted no tiene ninguna obligación de obedecerlo. Porque la palabra dice en algún lugar, si llega un profeta a tu pueblo y te dice, ven, vamos a adorar a los Baales, no le hagas caso. Ese profeta no lo envié yo. Hablando del profeta. Cuando hubo un padre que le dijo a sus hijos, vengan hijos, vamos a emborracharnos, los hijos le dijeron, no papá, no podemos, somos sacerdotes, servimos en el templo, no podemos obedecerte. Y por ahí está la historia cuando el Señor dijo, ahí está. Y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual, del profeta, ¿verdad? Él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta. O de ese soñador de sueños. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios o amas más a tu profeta que es tu esposo o que es tu esposa. Es Dios quien te está probando. El día que mi esposa me diga algo que vaya contra la palabra de Dios, mi obligación no es golpearla, es decirle, lo lamento, la palabra dice lo contrario. Y si un día yo le digo algo a ella que vaya contra la palabra, tiene la obligación de no obedecerme. Por eso no hay excusa, mis queridas mamás, que se quedan en casa solo porque su esposo no quiere venir. No hay excusa. No hay excusa, mi querido esposo, si tu esposa no quiere venir y que tú, por hacerle el bien, te quedes con ella, porque se trata de Dios. Está bien si tu esposo no quiere ir a la feria, no vayas, sométete. Está bien si tu esposa no quiere ir a almorzar a tal parte, está bien, no la lleves y no vayas tú. Pero cuando se trata de Dios, ahí no hay negocio. Ahí no hay negocio. Eso no es negociable. Por eso dice Efesios, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, si se parecen a Dios, como al Señor, como conviene en el Señor. Si lo que dice no conviene en lo que dice Dios, lo lamento, chulito, no te puedo obedecer. Por eso es que con mucho permiso del Señor, los clanes son negativos.
Porque una persona debiera decirle a su clan: ustedes pueden quedarse, pero yo me voy. Porque el camino del Señor es individual. Por eso fue que Josué dijo: mi casa y yo, mis 2, 3, 4 hijos y yo serviremos a Jehová. Tú sigues sirviendo a tu demonio, yo no. Por eso es que esta iglesia está en pecado. Porque no ha habido uno en una familia que diga: no, yo no voy a hacer eso. La palabra me ordena a mí. Si ustedes no quieren obedecer, dijo Josué, miren a quién sirven. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esto es así porque el nexo más fuerte que hay que romper es el de la familia. Es el nexo más fuerte que cuesta. Por eso Jesús empieza: el que ame más. El que ame más. Ahí está Josué. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres. Por eso es que los padres son el peor enemigo del evangelio. Somos los padres el peor enemigo del evangelio, porque arrastramos a nuestros hijos a adorar a los dioses, orgullo, pretensión, soberbia, arrogancia, rebeldía, que nosotros adoramos. Yo sé que estoy siendo duro, pero no yo, es la palabra. Por eso, como aprendimos la semana antepasada, no me echen la culpa. No digan que el pastor Berché legalista es exagerado. Ahí está la exageración. Ahí está la exageración. Vean ustedes si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o sea, que estaban antes del bautismo en agua, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es antes y actualmente. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Con quién rompió nexos ahí Josué? Con su tribu. Con su tribu. Con su clan. Con su apellido. Lo lamento, yo no puedo hacer lo que ustedes están haciendo. Te amo mucho, mi amor, pero lo que tú estás haciendo no me conviene a mí. Lo lamento. Te amo mucho, querida esposa, pero lo que estás haciendo no me conviene a mí. Lo lamento. Cuando se trata de Dios, no hay negocio, mi querida iglesia. Por eso aquí hay pecado. Porque hemos amado más padre, hijos, hijas, hermanos, casas, fama, dinero, más que a Dios. Nos estamos engañando. Como dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo, júzgame tú, por favor, antes de enviar el fuego de tu juicio sobre mí o sobre mi casa. ¿No será que estoy abusando de tu bondad, Señor? ¿No será que, como dice tu palabra, estoy pisoteando tu sangre con mi conducta? Y sé perfectamente que eso no tiene perdón, porque tu palabra lo dice, que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿No será que yo me encuentro en esa situación? Examínese. Pregúntese usted. Véase usted misma, usted mismo, independiente de su familia. Véase usted, por favor. ¿No le basta que Dios lo sanó de un cáncer, de una mutilación? ¿No le basta pensar que Dios lo salvó de algún accidente? ¿No le basta pensar que Dios lo ha bendecido, la ha bendecido con hijos, que usted no es estéril?
¿Qué hay que hacer, diría Dios, para que te vuelvas a mí? ¿Qué hay que hacer si Él ya lo hizo todo? Estamos estudiando Efesios, por si no se habían dado cuenta. Estamos estudiando Efesios. Efesios es una iglesia muy ilustrativa de la iglesia de hoy. Muy ilustrativa. Hemos tocado temas muy, ¿cómo decirlo?, que tocan las fibras del corazón humano. Los efesios tenían ciertas cosas que a nosotros nos sobran. Por eso es que estudiar la carta a los Efesios es un enriquecimiento terrible y es un espejo para nosotros. Por ejemplo, estudiando Efesios aprendimos que nosotros hemos tenido el privilegio. Claro, si usted no vino para esa enseñanza, no va a entender lo que voy a decir. Si usted vino, quizá pueda despertarle una emoción y un compromiso más grande sobre la vida. Pero hablamos, por ejemplo, el bautismo en Cristo. Cuando dijo la palabra, si habéis sido pues bautizados en Cristo, quiere decir que hemos renacido a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de conducta. Si usted vino, se recordará que hicimos un ejemplo con mis hermanos, ¿qué es ser bautizado en Cristo? Y cuando uno entiende eso, se da cuenta el grave compromiso en el que ha entrado. Porque el juicio de Dios que cayó sobre Jesús la noche que Él fue entregado y murió en la cruz, y sobre Él cayó la ira de Dios, el Señor nos cubre para que esa ira no nos caiga a nosotros, pero para un propósito. ¿Cuál dijimos? Si habéis pues resucitado con Cristo, vivid como Cristo. Ese es el problema. Por eso es que los que no vienen constantemente a la iglesia se han perdido esas joyas y siguen viviendo como que nunca hubieran sido bautizados en Cristo. Ahí es en donde está el problema, que el juicio de Dios, dice la Biblia, comienza por casa. Por eso es que convertirnos a Cristo, mis queridos, es un milagro, porque ya lo vimos en otra parte, también de Efesios. En tu descendencia serán llamados los hijos de Dios. Somos descendencia de Abraham porque hemos nacido de forma milagrosa. Fue un milagro que algo se me metiera aquí adentro, me convenciera de juicio, de pecado y de justicia, y me levantara aquella famosa noche como que me hubieran llevado con un lazo al altar y hacer mi declaración de fe. Y hacíamos cuentas con mi esposa, son como 50 años de haberlo hecho, y yo no concibo apartarme de ahí, porque mi nacimiento fue totalmente como el de Isaac, ya todo estaba perdido. Por eso, para mí entender, en tu descendencia serán llamados, conforme Isaac será llamada tu descendencia. Ahora, lógicamente, si a usted le torcieron el brazo para aceptar a Jesús, usted no ha nacido de nuevo. Si a usted la obligaron o lo obligaron a pasar al frente porque el pastor insistió y toda la cuestión, y la obligó a hacer una confesión de fe, usted no ha nacido de nuevo, porque su nacimiento no ha sido milagroso, contra todo pronóstico. También hemos aprendido, estoy encapsulando, que dice
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Pero no es el Espíritu Santo que me va a quitar el viejo hombre, soy yo. Soy yo que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea que nos engañan los deseos que tenemos. A usted y a mí nos engañan los sentidos. Lo sensual en nosotros es el viejo hombre. Y como consecuencia, quedarnos solos, no. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Si usted no se pierde ni un culto, porque no sé en qué momento vamos a hablar de eso, vamos a ver por qué Satanás trabaja en la mente. O si se pierde, si no viene, pues usted seguirá siendo manipulado en la mente por Satanás. Ahí lo vamos a aprender, llegado el momento. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis. O sea, usted y yo nos tenemos que vestir del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Ahí está la cosa. Entonces, si usted no está vestido del nuevo hombre, usted no se puede ser semejante a Dios. Lo lamento. Aquí no hay universidad, no hay título, no hay idiomas que usted pueda hacer políglota, lo que sea, eso no tiene nada que ver. Es que usted y yo nos tenemos que vestir del nuevo hombre para parecernos a Dios. Entonces, aunque no le guste lo que va a escuchar, les lo voy a tener que decir. O usted se parece a Dios o se parece al diablo. Pero como el diablo se viste como ángel de luz, usted parece hijo de Dios. Pero sus frutos demuestran lo contrario. Así que usted tiene que preguntarse. No le pregunte a su hija, a su hijo, mira, ¿yo a quién me parezco? Porque por respeto le van a decir, no, papá, tú te pareces a Dios. No, usted pregúnteselo. Usted pregúnteselo. ¿Tengo yo licencia para manejar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién les garantiza eso? ¿Quién les garantiza eso? No, cualquiera puede manejar. El único que sabe si realmente tiene licencia o no soy yo. Soy yo. De ahí nadie más. Cualquiera puede manejar. Cualquiera puede agarrar un carro y cualquiera. ¿Se parece usted a Dios? ¿Tiene usted la imagen de Dios? ¿Se ha vestido del nuevo hombre? ¿O sigue vestido del viejo hombre, corrompido y toda la cosa que es el viejo hombre? Entonces, o usted y yo, ¿nos parecemos a Dios o nos parecemos al diablo? Usted decide. Eso fue lo que vimos, creo que la semana antepasada o la semana pasada. Entonces dice Pablo, hablando con lo que Pablo nos está poniendo en pantalla, y os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que solo la verdad del fruto va a demostrar si realmente estamos vestidos del nuevo hombre. Si no, todo lo demás es mentira. Por eso es que somos capaces de amar sin amar. Porque la palabra amar ha sido tan retórica que no lleva la verdad de la palabra amar. Porque de tal manera amó Dios. Entonces, cuando yo no le doy mi corazón a Dios, no lo estoy amando. Y si no amo al que no veo, ¿cómo voy a amar al que veo? Entonces sigue diciendo la palabra. Por tanto, ahí es donde va a entrar el mensaje de hoy.
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quédate ahí. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Cuando usted o yo le digo a alguien, te amo, pajarito, pero no estoy siendo sincero, al decirle te amo, le estoy engañando. Porque si yo le digo te amo, primero, le estoy dando la palabra de Dios. Eso es amar. Amar no es solo dar dinero, no es solo dar regalos para el cumpleaños, no es solo dar una invitación a comer. Es amar, significa, porque Jesús, el Padre, amó al mundo y ¿qué dio? Dinero, títulos, diplomas, invitaciones a comer, dio a su Hijo. Cuando yo le digo a este muchacho, te amo, le voy a jalar las orejas cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que la mayoría de nosotros fingimos amor, pero no estamos amando. Porque amor sin fingimiento significa decirte la verdad con el amor que te tengo. Por eso yo he tenido que calibrar. Yo amo a mi congregación. Yo digo que sí. ¿Y cómo me lo demuestro yo mismo? Porque les estoy hablando la verdad. Porque lloro por ustedes. Porque sufro. Porque me duele verlos cómo van para abajo y para abajo. Eso es amor. Amor es verlos cómo van sin saberlo al fracaso espiritual. Por eso me impacta lo que dice, lo vamos a ver aquí ahorita. Cuando dice, búscame ahí, Pablito, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por ahí tiene que estar. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es amor. Amor no es darle un regalito de cuando en cuando, hombre. Eso es social. Amor significa no fingir, no ser hipócrita, actor, mentiroso, si no te digo la verdad. Entonces, bajo ese prisma, usted no puede negar que aquí se le ama. Aunque muchos que se han ido han despreciado el amor y se van a otros lugares, como dijo la profecía, a buscar donde se les ame, pero hipócritamente, donde se les toleren sus pecados. Ese es el problema. Por eso muchas esposas y muchos esposos le exigen a su cónyuge, amame, hombre, acéptame como soy. No puedo. No puedo. No puedo aceptar a un esposo que sea borracho, mal hablado, que no venga a la iglesia. No puedo. Te tengo que amar, pero para amarte necesito decirte la verdad. Le estás fallando a Dios. Y si le fallas a Dios, me vas a fallar a mí en cualquier momento. Esa es la verdad. O el esposo a la esposa, no quieres ir a la iglesia, discúlpame, yo me tengo que ir. Entonces no me amas, al contrario, porque te amo es que te estoy dejando. Porque no quiero irme al infierno contigo. Por eso es que tengo que ser sincera o sincero. Tú no puedes obedecer a Dios, yo no puedo obedecerte a ti. ¿Qué decía mi mamá? Mucha, por favor, hombre, si me aman, obedézcanme. Eso era todo. Y si mi mamá, que no conocía estos misterios, exigía, si me aman, háganme caso. Por eso es que el amor, dice Pablo, sea sin fingimiento. Lógicamente, y lo sé, que muchos se cansan de ser amados sinceramente.
Por eso se van a un lugar donde no se les ame tanto, que se les acepten con su cáncer, su lepra y sus pecados. Es que aquí sí lo aman a uno, sí, porque te dejan con tu pecado escondido. Estás equivocado. Entonces dice Pablo, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Yo no puedo mentirle a usted. Lo lamento. Yo no puedo decirle a usted, a mi congregación y a los que vayan a escuchar esto en YouTube, que están bien sabiendo que están mal. Por sus frutos los conoceréis. Si usted viene cada 8 días a la iglesia, lamento decirle, aquí le voy a decir la verdad, usted está mal. Usted está mal. Le está dando prioridad a otras cosas antes de amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Si usted no viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios los días que el Espíritu Santo nos ha marcado, usted está mal y mi obligación es decírselo, porque lo amo. Ahora, si usted no quiere esa clase de amor, está muy libre de buscar donde no lo amen lo suficiente. Cuando yo trabajaba en Guatemala en una empresa, constantemente nos daban capacitaciones. Las empresas invierten mucho en sus empleados, pero para sacarles más el jugo, ¿verdad? Eso está así. Así que cuando yo regresaba del seminario de 8 días en un hotel, oyendo y toda la cuestión, se esperaba que fuera lo mejor. Dentro de ese parámetro hubo una clase que me impactó con el instructor. Y dice que llegaba un empleado y cuando hablaba con alguien, todos se le hacían a un lado. Todos se le hacían a un lado. Y a todos, secretarias y compañeros y todos se le hacían a un lado. Decía, ¿pero qué tengo? ¿Qué tengo que toda la gente se me aleja? Esa era la lección de esa mañana que a mí me impactó. Y hace como 60 años nunca se me olvidó. ¿Y qué si al pobre hombre le apestaba el aliento? Tenía mal aliento. Pero él dijo, en la clase nos enseñaron, ¿por qué nadie fue sincero conmigo y me lo dijo? ¿Por qué nadie fue tan sincero de decirme que tengo mal aliento? Solo eso fue y ahí siguieron, pero eso me quedó aquí. ¿Por qué ¿va? Fue tu jefe, ¿va? ¿Por qué nadie me lo dijo? Así se llama. O sea, nadie me amó tanto como para decirme que tengo mal aliento. Todo el mundo me hizo el feo. Yo sería un ingrato si no le digo a usted que le hiede el alma. Sería un ingrato. Pero si lo amo, le voy a decir la verdad. Que esa cascarita negra que tiene en el diente se le ve feo porque es una cáscara de frijol. Sería un ingrato que usted con el cáscara de frijol ahí, y que nadie sea tan amoroso decirle, hermano, vaya al baño porque tiene una basura en el diente. Eso es amor. Por eso dice, hablar verdad. Por eso yo los he autorizado a ustedes. Si ya se le olvidó, es porque usted es olvidadizo. Pero si ustedes me ven a mí haciendo algo negativo que vaya contra la palabra, su obligación es decírmelo. Su obligación es cuidarme, diciéndome las imprudencias que puedo estar cometiendo allá afuera. Pero de igual manera, mi obligación es decirle a usted la verdad. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Usted es parte de mi cuerpo. ¿Acaso no dijo Adán, esta es cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre? Ustedes son parte de mi cuerpo. Por lo consiguiente, así como cuido mi cuerpo, los tengo que cuidar a ustedes. De otra manera estoy fingiendo que los amo, dejándolos con su mal aliento.
Y entonces dice verso 26, airaos, pero no pequéis. Nos vamos a detener ahí un momentito. Este texto está mal traducido, airaos. Primero porque Dios nos prohíbe enojarnos. ¿Qué dice Santiago 1:20? Vamos a navegar, Pablito, ahí te mandé la cita, ¿verdad? Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Santiago o Pablo? Porque Pablo está diciendo en Efesios, airaos pero no pequéis. Y Santiago dice, cuidado con airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El problema no es ni Pablo ni Santiago, el problema son los traductores. Porque la verdad de lo que se está diciendo aquí es que si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entonces nos está diciendo, Pablo nos está diciendo realmente, tiemblen para no pecar. Tiemblen para no pecar. ¿Pero por qué temblar? Porque el temblor en este caso es reprimir, detener, evitar el enojo para no pecar contra el prójimo y más que nada con nuestra familia. Cuando Charlie, nuestro perro, tuvo el horrible episodio de querer morder a otro perro, pero yo lo jalé, la ira que le brotó a él en ese momento como animal, le tiró la tarascada al otro, pero no pudo. Entonces cuando yo lo jalé, lo volteé y esa ira hizo que se me prendiera del brazo y me desgarró todo. Pero lo que tengo aquí grabado fue que cuando yo le dije, Charlie, soy yo, me soltó y empezó a temblar. Cuando estudio esto me doy cuenta, ¿por qué tembló Charlie? Porque estaba con una ira contra el otro perro que se reprimió cuando escuchó mi voz. Charlie, soy yo el que tienes agarrado. Me suelta y quedó temblando como con un ataque. ¿Qué pasó en el alma de ese animal? Estaba temblando de ira, pero no me volvió a morder. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Tiembla de ira. Tiembla para no darle lugar a la ira que te está queriendo gobernar. Este temblor debe ser no solo por fuera, sino también por dentro. Porque si nosotros somos parte de un solo cuerpo, yo no puedo lastimar a mi prójimo. Por eso es que lo que dice aquí, airaos, pero no pequéis, quiere decir que esa ira no te gobierne, mejor tiembla de ira, pero no abras la boca. Veamos qué dice Salmo 4:4. Temblad. ¿Qué dice? Léalo. Ahí está. Ahí está clarísimo. ¿Se da cuenta? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Estás enojada, mi hermana? Tiembla, pero no abras la boca. ¿Estás enojado, mi hermano, por lo que te digo? Tiembla, pero no digas nada. No te condenes. No juzgues. No destruyas con nuestra boca. O no destruyamos con nuestra boca lo que Dios quiere decirnos. ¿Todo por qué? Porque la ira es del diablo. Es diabólica. Sabemos que el cerebro tiene dos partes, la frontal y la trasera. Vamos a hablar un poquito de biología. En la frontal están las emociones, las sensaciones, porque está cerca de los ojos que ven cosas que no deben verse, y los oídos que escuchan cosas que no deben escucharse. Es por eso que cuando hay ira, hay enojo, el cerebro sufre dolores y malestares a nivel químico. A ver, ¿qué sucede en una mujer que son las más vulnerables a esos episodios de ira? Un momento de ira, ¿qué sucede?
Puede haber un derrame cerebral. Puede haber un dolor de cabeza. Puede haber una reacción química en el cerebro. Hay hombres que en un momento de ira les tuerce la cara porque el cerebro está reaccionando. La ira es un químico que el cuerpo produce para defendernos. Por eso se ha enseñado muchas veces: enójese con usted mismo. No puedo seguir así. Ayer estaba viendo ahí un pedacito de Olimpiadas que cuando van saliendo para la piscina se van golpeando, se pegan, y otras cuando estaban en el salto largo que iban a hacer, gritan y ¿qué están haciendo? Provocando adrenalina. Esa es la ira. Que se enoje usted, no con su pareja, ni con el pastor, mucho menos con la pastora. ¿Me estoy explicando? Porque el cerebro sufre. Es bueno entender cómo funciona nuestro cuerpo para tomar las acciones necesarias para reeducarlo. Por eso las personas que fácilmente entran en episodios de ira normalmente viven enfermas. Normalmente viven enfermas. Cualquier cosita las enferma. Y si usted examina sus episodios, empiezan con sinusitis, empiezan con dolores frontales, empiezan con una ansiedad cerebral terrible. Cualquier cosa, la luz, la oscuridad, cualquier cosa. Hay ira reprimida. Hay ira contra alguien. Entonces, al temblar, reprimiendo la ira, lo que se aconseja es que nos alejemos del lugar en donde estamos siendo presionados para reaccionar y no pecar contra Dios. Cuando alguien ya llegó a este nivel de entender que la ira no obra la justicia de Dios, inmediatamente cuando viene un episodio que le produce ira, cierra la boca y da la vuelta y se va. ¿Se está yendo de la ira o se está alejando del objeto que le produce ira? Por eso es que un hombre imprudente, del cual yo puedo ser un ejemplo, entro a la cocina cuando mi esposa está cocinando y le empiezo, y le empiezo a estorbar. Le empiezo a estorbar. En ese momento ella puede reaccionar de dos formas. O me va a decir, salte de aquí, pero me va a ofender. Pero ya la controlé, con todo respeto y todo amor. Viene ella, aquí está el counter de la cocina, viene ella y se sale. Y me dejó allá adentro. Ya me mandó un mensaje. ¿Quién salió de quién? Ella se fue ¿de dónde? De donde la están fastidiando, para no abrir la boca, para no hablar palabras profanas. Y voy más allá, para que no insulte a la persona, porque es cuerpo de su cuerpo. Es lógico. En alguna ocasión, con mucha vergüenza lo confieso, pero tengo que decirlo porque yo no escondo muchas veces mis miserias, excepto las que usted no debe saber. Pero en una ocasión me dio por roncar tanto, que parecía un monstruo. Soñaba mi esposa que un monstruo tenía aquí y se despertaba así. ¿Y qué pasó? Es que soñé que un monstruo, que era yo. Entonces ella empezó a usar una estrategia. Calladita la boca, se levantaba y se tiraba a dormir al suelo. 2, 3 de la mañana yo despertaba y decía, ¿qué me pasaba? Culpa. Que sin palabras me estaba diciendo, para no codearte y quitarte y darte un sopotón en la boca, mejor prefiero bajarme.
Eso es huir de la ira, temblar. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque lógicamente nosotros no estamos enseñados ni por la sociedad ni por la iglesia para manejar esa situación. Deuteronomio 20:15. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado en ti. ¿De qué está hablando ahí Deuteronomio? Del empleado, del trabajador. Tú lo contrataste para que te limpie la casa. Quiere venir a las 8 de la mañana y cuando termine como a las 4 o 5 se puede ir. Muy bien, claro que sí. Barre, trapea, lava, plancha y toda la cuestión. 5 de la tarde, ahí está ya la persona. Me voy. ¿Qué está diciendo con esa palabra? Me voy. ¿Me paga, por favor? Pero vienen pícaros que dicen, ay, fíjate que no saqué el dinero del banco, te lo doy mañana. Ahí ya cometió pecado. Porque ya le retuvo el salario al pobre que trabajó ese día para llevar a su casa el sustento. Pero como usted lo mandó con las manos vacías, muy cómodamente, aquí en el corazón de esa persona, ¡pum!, ¿qué brotó? Ira. Y se va a su casa. Posiblemente sin dinero para la camioneta. Entonces va echando chispas. Y como estamos hablando de hijos de Dios, esa persona, Señor, ¿y ahora qué hago? Dice la palabra, cuando Él clame a mí, yo te voy a pedir cuentas a ti, porque le provocaste ira. Le provocaste ira. Por eso es que si usted no paga la renta a tiempo, se está trayendo maldiciones. Está enojando al dueño de la casa. Porque sea rico, pobre, tacaño, lo que sea, él cuenta con su dinero. Usted está amontonando ira de Dios contra usted. Por eso Deuteronomio dice, para que él, ¿quién? El que está lleno de ira, no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado en ti. La ira, mis queridos, es peligrosa. Ahora muchos deciden tomar el otro camino, la venganza. Así como me hizo, le voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque tiene ira. Y de alguna manera tengo que darle salida. Pero ¿qué es la venganza? Es hacer que el otro sufra lo mismo que yo sufrí por el daño que me hizo. Es ojo por ojo, diente por diente. Yo le voy a hacer lo mismo que me hizo, porque así como yo sufrí, quiero que él sufra. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Es que si esa persona no sufre lo suficiente, según yo, causaré más daño aún hasta que me convenza que está sufriendo más que yo. Eso es porque cuando no se arregla la ira, esta se desborda y llegamos a lo que se llama bajas pasiones. Entonces, la venganza es, le voy a hacer sufrir como sufrí yo, pero el otro anda carcajeándose. Y usted está ahí, ¿por qué no rechina los dientes como él me hizo rechinar a mí? ¿Qué va a hacer? Le voy a hacer más daño. O sea, lo voy a obligar triplemente a que sufra lo que yo sufrí hasta que lo vea. Y lo que se dice es, hasta que lo vea tirado a mis pies. Esa es la venganza. Que hace más daño y más daño, más daño, porque no ve que el otro esté sufriendo. Esto sucede en los matrimonios. Que ninguno estamos exentos. Cuando peleamos entre nosotros, muchos escogemos vengarnos. Pues ahora no le hago esto. Pero viene mi esposa o viene la pareja y dice, no me lo hizo, pues lo hago yo. O sea que de nada me sirvió. Ahora le voy a agregar otra cosa y le voy a agregar otra cosa. El que se está destruyendo soy yo, no la otra persona. Por eso es que entendiendo estas cosas nos vamos a dar cuenta
que estamos totalmente mal delante de Dios. Pero sigue diciendo Pablo, cuando dice, airaos pero no pequéis, ¿qué dice? Verso 26. Airaos, pero no pequéis, ya sabe, ¿verdad? Temblad, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Para que nos demos cuenta si realmente somos personas que estamos siendo transformados, porque todo esto Pablo se lo habla a los Efesios, hablando de la transformación del viejo hombre hacia... No todos vinieron, ¿verdad? La transformación del viejo hombre hacia el nuevo hombre es este, que tiembla de ira. El viejo hombre es el que devuelve, ojo por ojo y diente por diente, cachetada por cachetada. El nuevo hombre tiembla, pero no abre su boca. Para que nos demos cuenta si realmente somos personas que estamos siendo transformados por el poder del Señor, tenemos que observar nuestras reacciones almáticas, las cuales nos han dominado por mucho tiempo, en las cuales vivíais. Es decir, conocer que hemos sido dominados por la carnalidad, por los vicios del viejo hombre. Quizá por eso el Señor, preparando este mensaje, antes de la cena nos advirtió, aquí hay pecado. Habemos muchos que no nos hemos despojado del viejo hombre que se corrompe. Y no nos hemos vestido con el nuevo hombre parecido a la imagen de Dios. No nos estamos pareciendo a Dios. Dentro de ese contexto está la ira y el enojo. Por eso muchos no obedecen a Dios, porque están airados contra Dios y quieren vengarse de Dios. Me da risa, pero en alguna iglesia me contaron algo que una hermana dijo: o me tratas bien o ya no te diezmo, le dijo a Dios. ¿Qué le parece? Veo caras que dicen: ¡qué bárbara! ¿Y nosotros? ¿Y por qué tengo que ir el martes a la iglesia? Si al fin y al cabo ni predican los pastores. Cualquiera ponen a predicar ahí. Si me pusieran a mí por lo menos, pero ¿qué estamos haciendo? O pones a los pastores o no voy el martes, Señor. Eso es lo que estamos diciendo. O me suavizas el mensaje o yo ya no voy más a esa iglesia. ¿Sí o no? O me dices que estoy bonita y bonito o yo y mejor ya no te escucho. Por eso hablábamos el jueves, si usted vino, se va a recordar que Dios dijo: ¿no será que ese milagro que Dios le ha hecho es para sacudirlo? ¿No será que al recibir el milagro usted diga: Señor, soy tan miserable que no merezco esto, pero Padre, esto me compromete? Es exactamente como he enseñado muchas veces por ética. La ética social exige que si alguien le da a usted un trasto con frijol, devuelva el trasto, pero con algo ahí adentro. Esa es la ética social. Que si alguien le trajo un trasto con una magdalena, devuelva el trasto con algo ahí adentro. Ahora viene Dios, le da a usted un trasto lleno de milagros. Y diga conmigo: hoy sí me agarraste, Señor. Dígalo. Me agarraste. Porque le devolvemos el trasto sucio y vacío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se da cuenta? Eso es lo que hacemos con Dios. ¿Cómo hacemos para despojarnos de la mentira? Según Pablo, el primer paso está en el verso 25.
¿Qué dice? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Ya lo expliqué. O yo soy veraz con mi amor por ustedes, o soy un mentiroso de primera clase y buen actor, que les finjo que los amo. Que en griego se llama hipocresía. No los estoy amando. Entonces, el primer paso para despojarnos de la mentira es hablar verdad. Quiere decir, hablen el evangelio, hablen de la palabra, porque tenemos dentro de nosotros pulsiones humanas y eso hay que contrarrestarlas con la palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué está hablando ahí? De la palabra. De la palabra. Quiere decir que para evitar la mentira, la hipocresía y la falta de amor sincero, tenemos que hablar el evangelio, la palabra de Dios. Hablar dentro de la palabra, lo que sea suficiente para expresarnos conforme la Escritura. 1 Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. O sea, yo no estoy aquí con mis fuerzas. Estoy aquí porque Dios me ha dado la fuerza para hacerlo, el vigor, la energía. Sigue diciendo mis notas, si alguno habla, habla conforme la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Esto está demostrado por los estudios que se han hecho y aprendido que el cerebro humano soporta más el dolor cuando se expresan malas palabras. Póngame atención. Si alguien se lastima el dedo de un pie o se golpea una pierna, expresa malas palabras. Eso es en el mundo. Se da un martillazo y suelta una clase de aberraciones horribles. Pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa? A ver, Bernal, ¿te has dado un martillazo o con la soldadora te has quemado un dedo? Si fueras malcriado, ¿qué haría el cerebro? ¡Uy! La gran palabrota y el cerebro aguanta. El cerebro aguanta. Porque la mala palabra hace que el cerebro soporte ese umbral de dolor. Por eso cuando alguien choca y se lastima, maltrata inmediatamente, le pega al carro o al otro, lo maltrata, y el cerebro aguanta ese dolor. Cosa que a nosotros no se nos permite. Entonces el experimento que se basó en dos grupos de personas. Por un lado, personas que podían hablar palabrotas y por el otro, personas que no debían hablar nada más. ¿Qué pasó? Las personas que no podían decir palabras se retiraban del dolor, se alejaban de él. O sea, está con el martillo y está con el martillo, ¡pum!, se golpea, ¡plas!, deja el martillo y se viene. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hay? ¿Qué hace el cerebro? En ese momento, ¿qué hace el cerebro? Anula el dolor. El martillo lo dejé allá. Es lo que mi esposa me enseña. Me deja en la cocina y se viene. Porque le estoy provocando dolor. Y antes de lo como hacía mi abuelita, salí de aquí, te digo, agarraba el cuchillo, salí de aquí, ¡pah! ¿Sí o no? Ahí que drenaba la ira. ¿Sabe qué aprendí con la bocina del carro? ¿Sabe lo que aprendí? Eso lo aprendí en Canal 25. Cuando yo subía al set para hacer el programa, agarraba un lapicero y lo tenía en la mano. Entonces me enseñaron que eso es una señal de que la ansiedad nace aquí, viene por todo el cuerpo y termina en el dedo. Entonces la ansiedad hay que sacarla con el lapicero en la mano, estar jugando con él. Entonces igual maneja la ira. La ira viene, se adueña del cerebro y tiene que salir. Pero sale de dos formas: o sale con una palabrota o
saliéndose de ahí. Usted tiene la capacidad, como yo, de dominar esas cosas. En cambio, los que sí pueden insultar y hablar malas palabras, se quedan soportando la humillación, la cual su cerebro les dice que eso es normal, que hay que aguantarlo. Por eso muchas mujeres soportan los insultos de su esposo. Ahí están. Y como hablábamos una noche de estas, cuando el esposo no las insulta, ¿qué les dicen? Yo siento que ya no me querés. ¿Y por qué? Porque no me has pegado. Porque es su lenguaje. Quieren esa adrenalina de la cólera, del enojo que el otro le produce. Una cosa son las emociones que generan el dolor y otra cosa es cómo lo expresamos. Para un cristiano renovado de su viejo hombre, cuando el dolor le llega, toma la decisión de callar y retirarse. Pero el otro, el que no ha sido renovado con el dolor, explota y habla barbaridades. Hablar la verdad, entonces, mis queridos, también significa callar y hablar la palabra de Dios. ¿Cómo gestionamos el dolor? Nos demuestra si estamos siendo renovados del viejo hombre o no. Si reaccionamos mal y somos presos de las emociones, o nos retiramos sabiamente para no pecar. Como creyentes, esto no es una opción, es un mandamiento. Dios ha provisto el medio para no pecar contra Él y nuestro prójimo. Pablo está citando a Zacarías 8:16. Estas son las cosas que debéis hacer. ¿Qué dice? Y estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con nosotros mismos? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Usted no puede medirse conmigo ni viceversa. Yo tengo que medirme con la palabra de Dios. Ahí es en donde uno puede notar, he cambiado. Y especialmente en el matrimonio, no, mi esposa ha cambiado. Porque yo lo conocí con el viejo hombre, cómo reaccionaba, pero ahora reacciona diferente, ha cambiado. Nadie puede, por eso Pablo ordena, vístanse ustedes del nuevo hombre. El Señor no lo va a hacer. Él ya nos dejó las herramientas y la ayuda para hacerlo. Entonces la ira no solamente es hablar palabrotas, hay una ira pasiva. Los psicólogos la han enseñado incansablemente. Usted le dice a su niño, quédate quieto, ¿crees? Quédate quieto, sentate quieto. Y dice que el niño dice allá adentro, sí, mi cuerpo está quieto, mamá, pero allá adentro me estoy moviendo. ¿Verdad? Eso ya todos lo sabemos. Aquí hay gente, bueno, como él dice que hay que oír, oigo. Aquí estoy oyendo. A ver, suelte. Pero no está obedeciendo. Es decir, diga lo que quiera. Diga lo que quiera. Aquí estoy. Porque si me levanto van a decir que tan maleducado. Aquí estoy, hable. Pero su mente está llena de ruido. Ve, a la tarde voy a ir al Tábara, a la Red de Chicago, comer churros. Sí, el pastor hablando. Y usted haciendo sus planes. Hable lo que quiera. Es más, como le cae mal cuando uno se duerme, pues no me voy a dormir, y fíjese, le va al gusto, no me voy a dormir, mire. Pero allá adentro, cuando hacíamos guardia en las funerarias, ¿qué hacíamos, verdad? Ahí está el muerto, y estábamos ahí, bien cuajados, porque en el ejército aprende uno a dormir parado. Así, mire, como el cerebro tiene agua, ¿verdad? Y es el que equilibra el cuerpo. Y cuando entramos en una posición pasiva del cerebro, el cerebro empieza a equilibrar. ¿Te pasó alguna vez?
Ahí tú no habías encuajado, haciendo guardia y el pobre muerto creyendo que lo estábamos cuidando. No, así pasa aquí. Para que no me diga que me duermo, pues estoy despierto pues. Bien dormido por dentro. ¿Qué le parece? Esto no lo enseñan allá abajo. Hermanita. ¿Qué piensa? ¿Estamos vestidos del nuevo hombre realmente? Por eso voy a terminar con este fiel recordatorio. No sé qué jueves hablé sobre los frutos. De traer algo en su mano. Un aguacate, un mango, una libra de azúcar. ¿Lo ha obedecido? Sí, muchos. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Porque esto fue para todos. No fueron para los que siempre traen siembra. Fue para todos. La pregunta que usted no lo ha hecho es, ¿por qué? ¿Por qué? Son preguntas que merecen una respuesta delante de Dios. Hermanos, no nos engañemos, dice Pablo. Nadie se burla de Dios. Y todo lo que el hombre siembre, eso segará. Si no estamos sembrando obediencia, olvídelo. No nos van a obedecer los demás. De alguna manera, si yo soy el que está dando órdenes, tiene todo el derecho de no obedecerme porque yo he sido desobediente. Pero si es Dios quien está hablando, no se le puede negar que Él jamás ha desobedecido. Porque dice que Jesús vino, se despojó y obedeció en todo al Padre. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por educarnos. Gracias por enseñarnos y por sacar a luz nuestros pecados. Gracias porque una vez tú esperas, como Pablo, que nos vayamos tristes, preguntándonos si realmente hemos resucitado contigo, preguntándonos si realmente nos hemos desvestido del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Gracias por recordarnos y preguntarnos a nosotros mismos si estamos siendo tu imagen y semejanza, si estamos viviendo a tu nivel de santidad. Gracias, Señor, por no mencionar nuestro nombre, pero en privado tú sabes que me hablaste, porque fue para mí la pregunta. Sinceramente, Señor, no tengo la respuesta correcta. No me he vestido del nuevo hombre. Todo ha sido una farsa. No estoy amando, Señor, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. No los estoy amando con sinceridad. He fingido un amor que no es el verdadero. Sencillamente porque no he hablado la verdad y no he señalado las falencias de la vida privada de mi familia. Muchas gracias por confrontarnos. Y gracias, Señor, por darnos el valor de soportar estas confrontaciones que son para nuestro bien. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Muchas gracias. Esperamos, Señor, que te reúnas con nosotros el resto de la semana. Y aquí estaremos una semana más, dispuestos a ser educados y corregidos para llegar a ser parte de tu reino. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.